Bien, hermanos, pues estamos aquí reunidos para escudriñar nuevamente la palabra de Dios. Hoy en este día especial que tenemos, de antemano, pues aviso que es en parte culto especial y en parte es una predicación para cada uno de nosotros. Busca su voluntad en todo lo que hagas. El día de hoy cumple sus 15 años mi hija, Alondra. Y pues estuve pensando, ¿qué tema? ¿Qué mensaje darle a una jovencita? Y pues yo lo voy a enfocar en mi hija, pero yo creo que cada uno de los padres es el deseo que tenemos para nuestros hijos, que sigan el camino correcto. De manera que si tú que nos estás escuchando, viendo, que estás presente, tienes hijos, yo creo que compartes este anhelo conmigo, que tus hijos sigan el camino correcto. Y aplica también para nosotros los padres. ¿Cómo seguir el camino correcto? ¿Sí? Este tema se titula Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es el Proverbios 3, capítulos 5 y 6 de la versión Nueva Traducción Viviente. Y en la imagen podemos ver una mujer que se enfrenta ante una variedad de caminos. Y así estamos en nuestra vida, con una variedad de caminos que a veces no sabemos cuál es el correcto, cuál debemos de tomar. Y entonces nos enfrentamos con esta pregunta. Entre tantos caminos, ¿cómo saber cuál es el correcto? Porque el mundo, las filosofías de este mundo, la sociedad de este mundo, nos dice, sigue este camino, sé exitoso, busca el éxito como la meta de tu vida. Sí, pero ¿éxito en qué definición? ¿No? O sea, el mundo dice, eres joven, aprovecha, diviértete, alócate. Eso te dice el mundo. Ya luego te arrepentirás, ya luego enderezarás tu camino. ¿Pero en qué momento? ¿Sí? O sea, sigue tu corazón. Yo creo que ese es el consejo más dado. Sigue tu corazón. Y el más antibíblico. Porque de hecho la escritura dice, el corazón humano es engañoso y perverso. Pero eso es lo que el mundo nos dice, sigue tu corazón. Y no importa prácticamente a quién te lleves de corbata. Tú sigue tu corazón, es el camino correcto, no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podremos saber cuál es el camino correcto? ¿Sí? Porque no todo camino que parece atractivo, que parece bueno, forma parte de la voluntad de Dios. No toda persona que parece que podría ser una buena amiga, un buen amigo, un buen novio, una buena novia, una buena pareja, etcétera, aunque lo parece, puede que no sea parte de la voluntad de Dios en tu vida. No todo trabajo, oportunidad de trabajo, escuela, no todo lo que parece ser una oportunidad es parte de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer el camino correcto? Porque la palabra de Dios nos exhorta a todo lo contrario de lo que nos invita el mundo. Y yo te voy a pedir que abras la escritura en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo aquí voy a proyectar la versión Nueva Traducción Viviente, pero fácilmente también puedes buscar tu Reina Valera, la clásica. Pero aquí en la Nueva Traducción Viviente, que está proyectada en pantalla, podemos ver como el versículo un poco más claro. Si alguien lo tiene en la Reina Valera, por favor, que nos haga favor de leer. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíjate. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, ¿verdad? Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¡Wow! Fíjate lo que dice, aquí tengo también a la mano la traducción en lenguaje actual, o mejor conocida como la versión TLA,
que es un poquito más pastoral en su traducción, dice, pon toda tu confianza en Dios. O sea, no un pedacito de confianza, toda tu confianza en Dios, ¿te fijas? Y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y finalmente, pues tenemos la versión en la que vamos a profundizar un poco más de la Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, no con un pedacito de tu corazón, con todo en el Señor. Confía, ¿sí? No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Si te fijas, en este par de versículos tenemos 3 instrucciones y una promesa. Analízalo conmigo en pantalla. Primero, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Cómo vamos a confiar en el Señor? Con todo nuestro corazón. Segundo, no dependas de tu propio entendimiento, de tu pensamiento, de lo que tú crees que es bueno y de lo que tú crees que es malo. ¿Sí? No dependas de tu propio entendimiento. Punto número 3, busca su voluntad en todo lo que hagas, en todo, ¿sí? No nomás en unas cosas, en todo. Y la promesa que encontramos, aquí está. Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, si tú confías en el Señor con todo tu corazón, no dependes de tu propio entendimiento y si tú buscas hacer su voluntad en todo lo que tú hagas, Dios te promete que Él te mostrará cuál camino tomar. Vamos escudriñándolo un poquito más. Fíjate, confía en el Señor con todo tu corazón. Esto es una certeza, es una convicción y es una manera de caminar. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos algo acerca de la fe de los personajes bíblicos como Abraham, Enoc, Noé, que caminaban con Dios? Bien, entonces la confianza en Dios es una manera de caminar. No es confiar cuando estás bien preocupado y no entiendes cómo resolver las cosas y entonces buscas a Dios. No, es confiar, caminar en Dios. Eso es confiar en el Señor con todo tu corazón. Tener la certeza siempre de que Dios está, de que Dios existe, por supuesto, eso lo sabemos. Y espero que tú lo sepas muy bien, ¿sí? En pocas palabras, todo esto es tener fe, ¿te fijas? Creer que Dios existe, creer que Dios puede hacerlo, confiar en que Dios obrará, confía en el Señor con todo tu corazón y obedecer finalmente lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque tú confías en que su voluntad es buena, ¿sí? Este confiar en el Señor con todo tu corazón, fíjate, aquí la nota que puse al pie, descansar el peso de la vida sobre quién es Dios, en su carácter, su sabiduría, su fidelidad y su palabra. Si Él ya dijo que no te va a faltar el alimento, confía en el Señor. Si Él dice que guiará tus pasos, confía en el Señor en que Él guiará tus pasos. Si el Señor ha dicho en su escritura que Él te protegerá, te guardará de todo mal, dice la palabra, confía. Si el Señor dice que Él hace que todo coopere para bien de los que le aman, confía. Confía en el Señor con todo tu corazón, ¿sí? Creer en Dios no es solamente creer que existe, ¿sí? Confiar en Dios no es solamente estar consciente de que Dios existe. Es creer que Dios ve lo que tú no ves. Escucha lo que tú no escuchas. Él sabe lo que tú no sabes. Confiar es creer que Dios quiere dirigirte correctamente, que su criterio es más seguro que el tuyo. Y dice la Biblia, de hecho, sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿sí? Confiar en Dios es creer que para Él no hay imposible y que Él sabe lo que hace, que Él sabe por qué permite ciertas cosas y Él sabe por qué no permite otras.
Y confiar que Él responderá a tus oraciones en su tiempo, no en el tuyo, en su tiempo. Cuando Él diga, ahorita, ese es su tiempo, ¿sí? Luego tenemos que la palabra dice, no dependas de tu propio entendimiento. Es decir, no conviertas tu propia opinión en la autoridad suprema para decidir el rumbo de tu vida. En el momento en el que tú conviertes tu opinión en lo que va a guiar tu vida, en lo que tú crees que es bueno y lo que tú crees que es malo, conforme a tu pensamiento, te estás poniendo por encima de Dios. Le estás quitando a Dios su lugar, estás usurpando el lugar de Dios, ¿sí? Además, empezando por ahí, ya es orgullo, ya es soberbia, ya es pecado, ¿sí? Por ahí ya estás mal. Entonces, no dependas de tu propio entendimiento, porque tu pensamiento puede estar equivocado y muchas veces lo está. Esto no significa que la Escritura nos esté diciendo que dejemos de pensar o actuar irresponsablemente y luego echarle la culpa a Dios. No, esto es una invitación para que tú pienses y analices las cosas, pero pidiendo la dirección de Dios. La Escritura contrasta constantemente la autosuficiencia de nuestra naturaleza caída con la sabiduría de un Dios perfecto, que es nuestro Dios, Dios vivo, manifestado en Jesucristo, ¿sí? Nosotros vamos a tender a errar y fácilmente, ¿sí? Pero Dios no se equivoca. Entonces, ¿en quién puedes confiar cuando estás dudando, cuando no sabes qué decisión tomar? ¿En tu propio pensamiento o en el que no se equivoca? Dios no te está pidiendo que apagues tu capacidad de razonar. Te pide que no lo pongas por encima de su propio pensamiento, ¿sí? Porque también hay otra cuestión. Nosotros, como seres humanos, como si estuviéramos viendo una película, ¿no? Alcanzamos a ver un pedacito de la realidad, lo que nos consta, lo que sabemos, lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho. Vemos un pedacito de la realidad, pero Dios ya vio toda la película. Dios la vio desde el principio hasta el final. Y fíjate, yo creo que ahí lo puedes relacionar bien con las mismas películas o series que has visto. Cuando el personaje está dentro de la película, él no sabe lo que va a pasar. Él no sabe hasta otro momento lo que otras personas están diciendo de él, por ejemplo, sea para bien o para mal, ¿sí? Él no sabe si otra persona lo está engañando o está preparando una sorpresa bonita para él. Sin embargo, el espectador de la película sí lo sabe. Y sobre todo, si ya has visto la película 10 veces, ya te sabes hasta los diálogos. Nosotros vivimos en el tiempo Cronos. Tenemos un tiempo finito. Dios habita en la eternidad, ¿sí? Dios es eterno. Entonces, Él, tu película y la película de cada uno de nosotros, Dios ya se la sabe de memoria. Ya sabe qué decisiones vas a tomar. Él sabe el principio de la decisión, la consecuencia de la decisión que vas a tomar y la conclusión, en qué va a terminar todo. Entonces, no dependas de tu propio entendimiento, busca la sabiduría de Dios, ¿sí? Dios ve el panorama completo. Nosotros alcanzamos a ver, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Eso dice este versículo. Es decir, nosotros vamos viendo por pedacitos, lámpara es a mis pies, ¿sí? Cuando tú vas en un camino oscuro, para los que han andado en la carretera o de scouts o simplemente en el campo, que se te fue la luz, ¿no? Entonces agarras una lámpara y ¿qué alcanzas a alumbrar? Pues nomás lo que alcanzas a ver, ¿verdad? Pero no ves a kilómetros de distancia. Y el que se alumbrara nuestro camino es que alcanzamos a ver todavía más adelante, pero aunque no perfecto, pero sí lo alcanzamos a vislumbrar, más o menos tener idea, ¿no? Así es. Dios ya sabe el final del camino, sabe a dónde te quiere llevar. Confía en Dios, no dependas de tu propio entendimiento.
porque nosotros lo que entendemos es limitado. Dios ya lo sabe todo y a dónde te lleva lo que estás decidiendo. Fíjate que tenemos también aquí en Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Jeremías 17:5. En otras palabras, en otra versión, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque como seres humanos, y como ya te lo expliqué, estamos pues, no destinados, así como una obligación, pero tenemos la tendencia a equivocarnos. Entonces, eso de maldito el hombre que en el hombre confía, pues te incluye a ti también. No confíes en tu propio criterio. Y fíjate lo que dice la siguiente parte del mismo versículo de Proverbios que estamos estudiando. Reconócelo en todos tus caminos. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Sí? ¿Qué significa buscar su voluntad en todo lo que hagas? ¿Qué significa reconocer a Dios en todos tus caminos? ¿Sí? Significa tomarlo en cuenta en cada área de tu vida. ¿Sí? Por ejemplo, tomar en serio su presencia, reconocer que Él es la autoridad suprema de todo, que Él es el Rey soberano, consultar su palabra. ¿Qué me está diciendo Dios en la Escritura? Buscar mensajes de su palabra. ¿Qué te dice Dios en la Escritura? ¿Cómo va guiando tus pasos? Cada versículo que llega a tu vida, así sea porque hayas abierto una aplicación y te hayas encontrado un versículo, es Dios hablándote, Dios diciéndote algo. Tienes que estar dispuesto a abrir los ojos y escuchar lo que Dios te está diciendo en ese mensaje. Si tienes la oportunidad de tener alguna especie de estudio bíblico, estudia la palabra, no nomás la leas. Conoce realmente qué es lo que te está diciendo la Escritura. ¿Qué es reconocer a Dios en todos tus caminos? Es someterle tus planes. No informarle a Dios de tus planes. Ay, Dios, voy a poner este negocio, bendícelo. No, someterle tus planes. Dios mío, necesito esto. Quiero esto. Me gustaría esto. ¿Pero qué quieres tú? No es nomás informarle a Dios qué es lo que tú quieres hacer. Es preguntarle a Dios, ¿esta es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú que yo estudie? ¿Para qué me formaste? ¿Con qué vas a bendecir a otros por medio de lo que yo elija? Busca su voluntad en todo lo que hagas, ¿sí? En este trabajo, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es acaso tu voluntad este trabajo? ¿Esto que me están ofreciendo? ¿Es tu voluntad? Esta persona que me gusta, ¿es tu voluntad? ¿Es temeroso de ti? ¿Me respeta? ¿Me trata bien? ¿Ves? Eso es buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Preguntarte en su momento, ¿qué honra a Dios? ¿Cómo te voy a honrar, Señor? ¿Con lo que voy a decir? Piensa antes de hablar. ¿Lo que tú vas a decir edifica? ¿Honra a Dios? ¿O se avergonzaría a Dios de lo que vas a decir? O sea, ¿sí? La carrera que vas a escoger, ¿honra a Dios? Porque hay carreras que no, o hay estilos de vida que no. Entonces, la pareja, el muchacho que te gusta, la muchacha que te gusta, a los hombres, no, la mujer que te gusta, el hombre que te gusta, honran a Dios con su vestimenta, con su forma de hablar, con su forma de pensar. Todo eso lo tienes que someter a la voluntad de Dios. Eso es reconocer a Dios en todos tus caminos, ¿sí? Y estar dispuesta y dispuestos a obedecer a Dios si su respuesta es contraria incluso a lo que tú querías. Si tú dices, a mí me gusta este muchacho, pero pues nomás no es la voluntad de Dios, estar dispuesto a obedecer. A veces las cosas se van a poner difíciles y son retos que Dios nos pone. No todo lo vayas a tomar como una señal de que, ay, es que no es su voluntad. No. Pero si tú
Estás reconociendo a Dios en todos los caminos, buscando qué es lo que lo honra, buscando cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la promesa de que Él enderezará tus veredas y Él te mostrará cuál camino tomar, ¿sí? Y en los caminos agradables, en lo que es bonito, en lo que todo va bien, en el negocio exitoso, en la carrera o en el estudio, en la etapa del estudio que te encuentres, donde todo va bien, hay que reconocer a Dios con gratitud. Y en los caminos incómodos, en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles, hay que reconocer a Dios con confianza y sumisión. Eso es reconocerlo en todos tus caminos y buscar su voluntad en todo lo que hagas. ¿Y cómo podemos buscarlo de una manera como más práctica, no? ¿Cómo buscamos su voluntad de una manera más práctica? Mira, no se trata de perseguir señales misteriosas. Ay, es que si el sol sale de color rosita, entonces es que Dios está de acuerdo con que yo me haga novio o novia de fulanito de tal. No. Ay, es que si ahorita pasa un carro rojo, es señal de que Dios está de acuerdo con el negocio que se me vino en mente. No, no es así. No se trata de perseguir señales misteriosas. Eso es superstición. Eso incluso es pecado. ¿Sí? ¿Cómo buscamos entonces su voluntad? En la Escritura. Porque ahí, la Escritura, mi queridísima hija y todos los presentes y todo quien escuche este mensaje en algún momento, la Escritura es un manual de cómo debemos vivir, de lo que tú debes de evitar en esta vida a toda costa y de lo que debes de procurar. Dios nos mandó a este mundo y no conocemos muchas cosas, pero conforme más dediques tiempo a conocer la Escritura, vas a ir entendiendo la voluntad de Dios. Y como dice la misma Escritura, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? En la Escritura encontramos sus mandamientos, lo que Dios prioriza, lo que no le gusta y hasta las consecuencias de hacer lo que a Dios no le agrada. Como lo que tanto repito, Deuteronomio 28, ahí están muchísimas maldiciones, consecuencias de no obedecer la palabra de Dios, de caminar en camino contrario a Dios, ¿sí? ¿Cómo buscar la voluntad de Dios? En oración. De la mano de leer la Escritura, de escudriñar la Escritura, de profundizar en la Escritura, orar, todos los días, orar con tus propias palabras. Decirle a Dios lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo te sientes, platicarle como si fuera tu amigo, tu mejor amigo. Platicarle, ahora no me gustó la comida que hizo mi mamá. O ahora mi mamá anda de malas, ¿no? O sea, todo eso se lo puedes platicar a Dios. O ahora no me hablaron en la escuela. O ahora el maestro fulano me dio un buen consejo. Eso es orar. Platicarle a Dios tu vida, tu día con día, cómo te sientes. Los miedos que tienes, Dios mío, tengo miedo. Dios no se espanta de nada de lo que le platiques. Él no se espanta. Y si le dices, Señor, estoy enojada contigo, incluso de eso te voy a decir que Dios no se espanta, porque está siendo sincera en un momento de fragilidad. A Dios le gusta escuchar tu voz. A Dios le gusta que le hablemos, como niños chiquitos sentados en las piernas de nuestros papás, que le decimos, papá, tengo ganas de una nieve, papá, tengo ganas de esto, ¿no? Papá, no me gustó esto. Así, hasta con voz de chiqueado, pero así órale a Dios, de todo tu corazón, porque Dios nunca desprecia una oración sincera. Y dice la Escritura que Él escucha, inclina su oído a las oraciones de sus justos. ¿Cómo buscar su voluntad? Pidiendo sabiduría. Dice la misma Escritura, el que sea falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él la dará en abundancia. ¿Sí? El Espíritu Santo, dame sabiduría, ayúdame a discernir. ¿Qué es discernir? Diferenciar, ¿sí? Saber lo que es bueno, lo que es malo. Ayúdame a discernir qué es bueno, qué es malo, qué te agrada, qué no te agrada, ¿sí? Atendiendo la guía del Espíritu Santo, escuchando consejo bíblico de personas maduras en la fe, ¿sí? De personas maduras, con buen testimonio. No
Y te voy a dar un consejo que te va a ahorrar muchas cosas, muchos dolores de muelas, en sentido figurado. Una persona madura en la fe no es una persona que tiene 50 años de cristiano. Una persona madura en la fe es una persona que su vida refleja el carácter de Dios, que su forma de hablar refleja el carácter de Dios. Su manera de vivir es congruente con lo que habla. Esa es una persona madura en la fe. Una persona que, aunque no sea perfecta, trata de caminar en el camino de Dios y no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Una persona que no tiene un pie en el mundo y otro en la Biblia. A esos pide consejo. A esos, ¿sí? Y por supuesto, obedeciendo lo que ya sabemos de la Escritura. De nada te sirve pedir consejo, de nada te sirve tantos estudios teológicos, si lo que vas conociendo de la Escritura no empiezas a vivirlo, ¿sí? Y puse aquí la notita, porque no tiene sentido pedir más dirección mientras ignoramos la que Dios ya nos dio. Si tú sabes algo conforme a la Escritura, que es la voluntad de Dios, algo que no le gusta, algo que le gusta, pues empieza viviendo eso. Lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Entonces la pregunta no es solamente, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y yo sé que ahorita tú, hija, vas a entrar en una etapa donde te van a decir esa pregunta, ¿qué quieres hacer con tu vida? Porque tienes que elegir una carrera, porque tienes que elegir una pareja a futuro en algún momento, ¿sí? Entonces, la pregunta que te va a estar bombardeando por todos lados y que nos ha bombardeado a todos y que nos sigue bombardeando incluso de adultos, ¿qué quieres hacer con tu vida? Es más, nos metemos a redes sociales y es, ¿cómo te visualizas en 10 años? ¿No? Te preguntan. La pregunta correcta para un hijo de Dios, para un creyente es, ¿qué quiere Dios que haga con la vida que me dio? ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? Esa es la pregunta por la que debes guiarte cada día. ¿Qué quiere Dios que hagas con tu vida? Y finalmente, en este versículo, llegamos a la promesa. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Él enderezará tus veredas, versión Reina Valera, es lo que viene ahí abajito, ¿sí? No significa que Dios te va a dar un mapa y te va a decir, camina derecho, como el Waze, ¿verdad? O el Google Maps. En 2 kilómetros, vuelta a la derecha. Y luego, no. O, por ejemplo, aquí mi marido, que le gusta ver el mapa completo antes de iniciar la ruta, ¿no? A él le funciona. Pero Dios no nos va a dar el mapa completo, nos va a ir guiando paso a pasito, ¿sí? Dios no muestra todo el mapa, no muestra todo el camino, pero sí dirige los pasos del que confía en Él. Muchas veces Dios te mostrará únicamente el siguiente paso a dar y no más. A veces te va a corregir de una dirección equivocada. Sí, porque de hecho lo vemos, fíjate, yo utilizo el Waze aquí en la ciudad y el Google Maps sí lo utilizo más para carretera, por los mapas descargados y todo eso, ¿no? Pero cuando tú estás tomando un camino equivocado o escoges otra ruta, ¿qué hace la aplicación? Te trata a toda costa de que te regreses por la ruta que te estaba diciendo, ¿no? Y entonces das vuelta, no, y tú dices, no, voy a dar vuelta a la derecha, ¿no? Entonces te regresas y sigues tú tu camino y la aplicación te insiste por un rato que retomes lo que te estaba diciendo, hasta que ya entiende que de plano ya seguiste tu camino, ¿no? Pues así, ¿no? O sea, Dios te va a ir guiando. Pero a diferencia de lo que hacemos con el Waze y con el Google Maps, sigue el camino que Dios te va guiando, que Dios te va diciendo. Sigue derecho, pues sigues derecho. De hecho, en el libro de Josué dice, y no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, y entonces yo estaré contigo, y entonces todo te saldrá bien. Sigue el camino que Dios te va mostrando, así sea un paso, ese paso síguelo.
Y hay una frase que me gusta mucho que hemos aprendido nosotros que hemos visto novelas bíblicas. Me encanta esa frase que dicen, la fe es dar el siguiente paso confiando en que Dios pondrá el piso. A veces no sabemos ni en qué tipo de terreno vamos a poner el pie, pero hay que creerle a Dios. ¿Sí? Entonces, a veces Dios te va a quitar personas, a veces Dios de repente te quitó personas y de repente te llegan personas nuevas, ¿sí? Conforme a su voluntad, conforme a sus planes que tiene para ti. O a veces te va a dejar como a Moisés. Cuando Moisés salió de Egipto al principio, antes de encargarse de sacar al pueblo y todo eso, pasó 40 años siendo un simple pastor de ovejas. 40 años pensando que, pues bueno, pues es la voluntad de Dios que yo pastoree ovejas, así me voy a morir como pastor de ovejas, ¿no? Dios lo estaba preparando. Aun cuando pensamos que Dios no está haciendo nada con nosotros, Dios está preparando tu carácter. Porque Dios tiene planes de bien y sus planes son más altos que los nuestros, ¿sí? Dios puede cerrar caminos y Dios afirmar otros caminos. Y todo conforme a su propósito, como el buen pastor que vemos en el Salmo 23. El pastor no agarra un mapa y se lo enseña a las ovejas y les dice, miren ovejitas, qué bonitas están, qué peluditas amanecieron el día de hoy. Les voy a mostrar el camino que vamos a seguir. No, de hecho las ovejas tienen una capacidad de vista de no más de 2 metros, son medio cieguitas. Las ovejas van siguiendo paso a pasito al pastor que va con ellas. Ellas lo siguen a su pastor. Entonces la invitación para ti y para cada uno de nosotros es, sigue la voz del pastor, del buen pastor. ¿Cómo discernimos la voluntad de Dios? Bueno, pues por medio de su palabra, como ya lo vimos, ¿no? Ya lo platicamos. Por una mente renovada, con sabiduría y por el Espíritu Santo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, si me hacen favor, porque no traigo los versículos en pantalla, pero vamos a ver Romanos 12, 2. Entonces, ¿cómo discernimos la voluntad de Dios? Primero, por medio de su palabra. ¿Y qué es esto de la mente renovada? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Puedes? Reina Valera. Sí, Reina Valera. ¿O tú ya lo tienes? A ver. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, una mente renovada, ¿ves? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué es esto de una mente renovada? Renunciar, dejarte transformar por Dios y renunciar a las ideas del mundo o de ti mismo que tienes, ¿sí? Por tu propia cuenta. Y dejar que el pensamiento de Dios sea tu pensamiento, ¿me explico? ¿Amén? Amén. O sea, esto es tener una mente renovada, que tu mente no sea más tu mente, ¿me explico? Que tu mente esté tan conectada a Dios, tan renunciada de ti mismo, que llegue a ser lo que Dios piensa, que llegue a ser tu pensamiento. Lo que a Dios le gusta, que sea lo que a ti te guste. Y lo que a Dios no le gusta, que sea lo que a ti te incomode. Eso es tener una mente renovada. Y cuando tienes una mente sometida a Dios y renovada, solitas se van a ir dando las cosas y vas a empezar a discernir lo que te conviene, lo que no te conviene. Y como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, tú puedes hacer de todo. Dios nos dio el libre albedrío, pero no todo conviene. Y para eso necesitamos esta mente renovada, ¿sí? Porque no podemos discernir la voluntad de Dios mientras seguimos pensando conforme a los valores, deseos y prioridades del mundo.
La voluntad de Dios se discierne aprendiendo a pensar conforme a la palabra de Dios. Entonces vas a aprender a escuchar la voz de tu pastor, del buen pastor, y a discernir la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta para aquellos que lo aman. Es decir, para aquellos que hacemos o tratamos y nos esforzamos de hacer su voluntad. ¿Sí? Ahora, sabiduría. Tenemos Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La escritura no te está diciendo, si tú reconoces que no tienes sabiduría, dite a ti mismo que eres un tonto. No, eso no dice la escritura. La escritura dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué contesta el mismo versículo? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La Biblia, aquí vemos una promesa de Dios. Si tú le pides a Dios sabiduría, así como lo hizo Salomón, le pidió sabiduría a Dios y pasó a la historia como el hombre más sabio. En su momento, ¿verdad? Porque ya después se descarriló, pero en su momento estuvo enfocado en Dios. Dice, y le será dada. Si tú le pides sabiduría a Dios, Dios te la va a dar porque te lo está prometiendo. Porque te voy a decir una cosa, para pedirle sabiduría a Dios hay que tener humildad de reconocer que tu propia sabiduría no es suficiente. Y Dios se complace en corazones humildes. Y pedir sabiduría no es pedir señales, como las que te estaba platicando al inicio. Es orar a Dios con la disposición de obedecer. Fíjate aquí, este versículo, el versículo 6, si tienes tu Biblia abierta, me encanta porque agrega, pero pida con fe, no dudando nada. Pídele sabiduría a Dios y no dudes que te la va a dar y Dios te dará sabiduría. Y cualquier lucha espiritual que tengas, vicio, del que sea, ¿sí? No voy a poner nombres ni apellidos, cada quien sabe en su conciencia de qué pie está cojeando. Si tú tienes una lucha, algo con lo que estés luchando y le pides a Dios con todo tu corazón que te ayude a superar esa tentación, esa cosa que no le agrada a Él te va a ayudar. Pero pide con fe, no dudando en nada. Y Él te ayudará. ¿Sí? Y tenemos finalmente el Salmo 143, versículo 10. ¿Qué dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y quién te va a enseñar a hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo, que mora en cada uno de los que creemos en Jesucristo. El Espíritu Santo te va a enseñar, el Espíritu de Dios te va a enseñar, le va a enseñar a tu espíritu a hacer su voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Necesitamos que Dios nos muestre su voluntad, cada uno de nosotros. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y que nos enseñe a realizarla, a llevarla a cabo. No nomás decir, Señor, dime cuál es tu voluntad. No, Señor, ¿cómo le hago? Ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad, ¿sí? Y bueno, finalmente Romanos 12, si dejaron por ahí alguna señal en su Biblia, está rapidito, Romanos 12, versículo 16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y hay otro consejo que me encanta y que no quiero pasar por alto. Dice el versículo 17 del mismo Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien te ha hecho mal, ¿qué te dice la palabra de Dios? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese es el carácter de Dios.
Porque si Dios nos pagara mal por mal, ya nadie existiría en el planeta Tierra. Estaría vacío, la verdad. Entonces, reflejar el carácter de Dios, hacer su voluntad, es no pagar a nadie mal por mal, no ser vengativo ni rencoroso, perdonar lo más rápido que se pueda. Procesarlo, sí, te dolió, sí, pero dice Pablo, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso no quiere decir que en el mismo día tienes que perdonar en chifla loca, no. Eso quiere decir que lo más pronto que te sea posible, regala la deuda. Dice el versículo 18 aquí en Romanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, eso quiere decir que no todo depende de ti, estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. ¿Sí? Y bueno, conocer la voluntad de Dios no es suficiente. Muchas veces sí sabemos lo que Dios quiere, pero nos da pesar renunciar a lo que nosotros queremos. Y ahí es donde tienes que escoger, porque va a haber momentos que se te van a presentar y que se nos presentan a cada uno de nosotros, entre escoger entre tu propia voluntad o la voluntad de Dios. Entre escoger entre tu propio criterio y tu propio pensamiento o la sabiduría de Dios. Entre escoger entre tus propios planes y lo que tú quieres o aceptar y seguir el camino de Dios. Entonces, yo los exhorto a todos y a mí misma y a ti a pedirle a Dios que nos ayude a esforzarnos y a ser valientes. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para hacer su voluntad. ¿Sí? Porque como ya te lo dije, no todo camino atractivo es el correcto. Es más, hasta lo tenemos en ese cuento de Lobo Feroz y Caperucita Roja, ¿verdad? Le dice, este camino es más rápido, este camino es mejor. Y la llevó a un mal fin. Entonces, no te dejes engañar. Sigue la voz de tu pastor y no cualquier lobo te va a engañar. ¿Sí? Es más, yo me atrevería a decir que si tú te mantienes fiel a seguir el camino y la voz de Dios, va a ser muy difícil que un lobo te engañe. Filtra todo por medio de su palabra, cada decisión, tus pensamientos, tu modo de actuar, tus planes y tus deseos. Porque así lo dice, fíjate, Isaías 55, versículos 8 y 9. ¿Qué dice Isaías 55, versículos 8 y 9? Lo tenemos en pantalla. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es. Confiemos en que Dios ya sabe todo. Sus pensamientos no son los nuestros. Los nuestros están limitados. Él ya ve todo el panorama. Nosotros vemos aquí abajito. Dios ve desde arriba. Y Jeremías 29:11. También lo quiero leer. Si nos ayudan, por favor. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bien y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Amén. Sus planes son de bien y no de mal. ¿Por qué? Para darnos un futuro y una esperanza. Dios no quiere hijos deprimidos. ¿Te fijas? Dios quiere que tengamos esperanza. Si tú sigues tus propios caminos, te vas a encontrar con depresión. Pero si tú sigues el camino de Dios, vas a encontrar una esperanza, porque esta, Jeremías 29:11, es una promesa de Dios. Ahora, tenemos Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Y si lo puedes leer en tu Biblia, mejor, para que me sigas. Lo tenemos proyectado nomás el 9 en pantalla. Pero bueno, está bueno del 9, el 9 y el 10 completos, ¿no? Dice así: desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor.
y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Este es un fragmento de esta carta a los Colosenses que les envía Pablo, como sus hijos en Cristo, ¿no? Como sus hijos en Cristo, así es, ¿no? Desde que supimos de ustedes. Y este mensaje yo lo quise poner aquí en este tema porque es un mensaje para los padres, ¿sí? Fíjate qué bonito, lo voy a tratar de parafrasear lo más apegado a la Biblia, pero versión de padre a hijo, ¿sí? Y quiero que lo tomes tú muy presente. Este es un consejo bíblico para ti, para cada uno de los hijos y para cada uno de los presentes que también somos hijos. Desde que tu papá y yo supimos de ti, no dejamos de tenerte presente en nuestras oraciones. Y yo creo que desde que cada papá y mamá se enteraron que iban a ser padres, no han dejado de orar por sus hijos. Le pido a Dios que te dé pleno conocimiento de su voluntad y que te conceda sabiduría y comprensión espiritual. Porque entonces la forma en la que tú vivas honrará siempre a Dios. Y tu vida producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, es decir, mientras vas aprendiendo, irás creciendo a medida que aprendas a conocer a Dios más y más. Y pues bueno, hasta aquí habíamos hablado de nuestro propio camino y las decisiones que podemos tener delante con Dios y demás. Pero, ¿qué podemos hacer los padres con los hijos cuando ya crecen? Orar. No podemos hacer nada más, porque llega un momento en el que los hijos ya toman sus propias decisiones y su propio camino. Nuestro deseo como padres es que nuestros hijos sigan el camino correcto, que sabemos que es el camino de Dios. Pero llega un punto donde se los tenemos que entregar a Dios y orar. Y orar por el hijo que está siguiendo su propio camino. Orar por el hijo que está tomando decisiones equivocadas. Y orar por el hijo que va por buen camino para que no se desvíe. Nuestra responsabilidad como padres con los hijos es enseñarles la verdad, que es la palabra de Dios, modelar, es decir, vivir también nosotros una vida que confía en Dios, darles buen ejemplo, aconsejar, advertirles, orar para que Dios les dé sabiduría, discernimiento y señalarles el camino que siempre lleve a Cristo. Pero no podemos caminar por ellos. Y todos los que somos padres de hijos que ya son jóvenes adultos o adultos, pues es una verdad con la que nos enfrentamos. Al niño pequeño todavía le podemos decir, come esto y te lo vas a comer. Te voy a llevar a tal lugar. Vamos a ir a la iglesia. Pero sí llega un momento donde el hijo crece y dice, no me gusta la comida, me voy a hacer un sándwich, ¿no? O no voy a ir a la iglesia. O yo no creo en eso que tú crees. Y entonces tenemos que entregarle a los hijos a Dios, pero no dejar de orar por ellos. Nosotros como padres podemos enseñártelo todo lo bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 10 mandamientos de memoria hasta dormida, ¿sí? Pero tú tienes que elegir día tras día hacer la voluntad de Dios, no desviarte ni a izquierda ni a derecha. Y pues, ¿a qué llegamos después de todo este estudio del día de hoy? Que este consejo de Proverbios aterriza así. Confía en Dios, porque Él ve el camino completo. No dependas solo de tu propio pensamiento. Tu entendimiento es limitado. Reconócelo en todo. Busca su voluntad antes de tomar cualquier decisión. Y déjate dirigir por el buen pastor, porque Él mostrará, corregirá y enderezará tu camino. Y bueno, de antemano te digo, ni te abochornes, porque sí, aquí les voy a compartir
pues esta imagen que nos cautivó muchísimo, porque no fue algo planeado, fue algo que le salió de corazón a mi hija. Y yo casi estuve hasta las lágrimas cuando me di cuenta. O sea, yo pensé que iba a ir a su graduación, simplemente. Y yo pensé que, oh, por Dios, dije, bueno, pues yo voy a tomar fotos, ¿no? Y empecé a tomar fotos en ráfaga. Y me encontré con una chica que por iniciativa propia sacó su Biblia, mostró un beso y le dio la gloria a Dios. Y eso me encantó. Porque dije, es que eso es lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros. Precisamente eso. Darle la gloria a Dios por todo. No fanfarronear como si fuera nuestro éxito. Esto es precisamente reconocerlo en todos tus caminos. Dice el Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y así, como una adolescente puede darle la gloria a Dios en vez de llenarse de soberbia y fanfarronear de su éxito, de haber concluido la secundaria e incluso haber ganado su primer lugar, cada uno deberíamos así de tomar en cuenta a Dios en cada uno de nuestros caminos y de todo darle la gloria a Dios. Amén. Porque la honra y la gloria solamente Dios la merece. Que cada una de nuestras acciones nos lleve a glorificar a Dios. Que cada una de nuestras palabras nos lleve a ser de gloria para Dios, glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos, por simple que parezca una comida, organizar el menú de la semana a las mamás, el estudiar de los hijos, el trabajar, que todo nos lleve a darle la gloria a Dios. Porque detrás de nuestro esfuerzo es Dios quien nos ha sostenido. Amén. Entonces, hermano, te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú siempre nos corriges el camino. Te reconocemos como el buen pastor, Señor, que eres para nosotros. Te pedimos que nos ayudes en nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe. Sabemos que tú ves el camino completo y deseamos confiar plenamente en ti. Ayúdanos a reconocerte en todo momento y a tener la humildad para dejarnos dirigir por ti. Confiamos en que tú enderezarás nuestras veredas. En el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mis queridos hermanos, nos despedimos con número 6, 24 al 26, que dice así. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hasta mi corazón palpita el deseo que domina mi pensar. Es tu presencia, oh Jesús. Amén, Señor. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar. Por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia.
va, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Amén, Señor.